¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una mesa de análisis político a través de esta multiplataforma digital de Grupo Eclipse. Gracias por acompañarnos esta noche. Por supuesto, dos grandes periodistas, Alejandro Sánchez, Daniel Barquet. Daniel, Alejandro Sánchez, ¿cómo están, caballeros? Muy buenas noches. Alex, A ustedes, muy buenas noches. Dani, Tony, buenas noches. buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues, caballeros, tema importante es este movimiento de los maestros, sus derechos laborales. Es válido salir a las calles, exigir por lo que pues por derecho le corresponde, pero ¿dónde quedan los derechos de los estudiantes? ¿Dónde queda esa vocación por la educación? ¿Quién levanta la voz por los alumnos que han sido perjudicados por días de clases o no pasa nada? No, Tony, sí. Mira, siempre en unas manifestaciones, en unas protestas, siempre hay daños colaterales. La Constitución establece garantías individuales precisamente y derechos y libertades. La libertad de manifestación, por un lado, la libertad de tránsito. ¿Cuántas veces hemos visto en muchos puntos que esta libertad pues se queda a un lado por otra libertad? Cuando vas en una manifestación, el derecho de tránsito se interrumpe, no puedes hacer nada. Aquí es algo más delicado porque hay niños que presentan faltas a la escuela, un retraso. Ahorita estamos en un proceso de final de curso escolar y sobre todo aquí en Yucatán que bueno, no ha habido un retraso porque no ha habido tanto ausentismo, pero sí en Quintana Roo, en donde ya son un mes prácticamente desde el 26 de febrero, que hoy se cumple un mes de este paro, que está dejando a los niños sin escuela. ¿Qué pasa? Si es cierto, este daño colateral es para los niños. ¿Cómo recuperas? La Asociación de Padres de Familia ha señalado que no hay recursos económicos para mandar a su hijo a clases particulares. Los que sí pueden, qué bueno. Los maestros alegan que no hay un daño escolar a los alumnos. Entonces, en esta circunstancia, igualdad de libertades, yo le voy a los maestros en sus derechos de petición, que no se confunda mi comentario, porque sí realmente están haciendo su lucha. Tengo familiares maestros que también están en esta lucha, pero me tengo que poner del lado de los menores que tienen una menor calidad de educación en el ausentismo. Ese sería mi comentario. Entonces, ¿Hay perjuicios para los mira, estudiantes, Daniel? Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Hay que reconocer el legítimo derecho de la lucha magisterial. Por ejemplo, si estamos en supuestos, si te están obligando a que tu jubilación, tu pensión llegue más allá de los 60 años de edad o más allá de los 30 años de labores, cuando antes no era así, entonces te están afectando tu calidad de vida, además dependiendo en qué parte del mundo, qué estado de la república vivas, porque eso, tu calidad y tu posibilidad de sobrevivir después de esa fecha, de ese tiempo, va mermando. Entonces, ¿cuándo vas a disfrutar del legítimo fruto del trabajo ganado? Esto no es nuevo, lo decíamos también cuando estaba la discusión del ISTEI, paralelismos. Bueno, Vila era el malo por poner la ley del ISTEI. Bueno, ahora Claudia es la mala por querer poner la ley del ISTE. Claudia dijo que no va esa ley del ISTE. Entonces la lucha ya no tendría que ser contra esta ley, tendría que ser contra la anterior para ver si la pueden eliminar y si pueden ajustar artículos a esa ley. Entre estos de si abrogas o derogas, aquí el tema fundamental me parece que no se está respetando el paradigma de la educación y es muy básico. Que los alumnos sean alumnos, que los padres sean padres y que los maestros sean maestros y la autoridad se encargue de que se cumplan estas situaciones. ¿Cuándo no es válido estos reclamos de derechos? Cuando se mete gente como la Coparmex, que con todo respeto son el sindicato sindicato patronal, son la gente del dinero, la gente que contrata, pero estamos hablando en su mayoría de temas de educación pública, si no, no estaría metida la ley del ISSSTE. Entonces no tienen nada que ver la Coparmex, ellos que se encarguen de que sus colegios particulares operen de la mejor manera, que para eso cuestan más allá de lo que pueda pagar el Estado por la educación laica, gratuita, obligatoria que marca la Constitución. Yo creo que aquí hay que respetar
Hay que respetar derechos. Los maestros están en su derecho de protestar. La autoridad está en su derecho y obligación de escuchar y proponer temas para los maestros. Pero aquí el asunto es cuando hay agendas ocultas. No es posible, por ejemplo, casos como el del señor secretario de la sección 33, que cuando su gremio está en lucha desde una semana antes, está en paro de brazos caídos 3 días antes, y entonces él, cuando ya ve que la cosa se pone difícil, saca la puntada de sacar un desplegado donde él avisa que se suma a esa lucha y propone que sean paros de labores. Y esto lo propone cuando él ya sabe que tiene una cita con el gobierno del Estado para negociar la tregua que actualmente se vive, porque además todo este proceso es un asunto federal, no es un asunto estatal. ¿Tiene que ver el Estado? Sí, finalmente hay maestros también del Estado que salen afectados, pero básicamente es un tema federal. Entonces, esta lucha magisterial, en lugar de encauzarla hacia el Palacio de Gobierno, tendría que verse encauzado de manera nacional. Los sindicatos saben por qué hacen las cosas, al final se reúnen todos, no en lo oscurito, en tremenda luz, en el despacho de gobierno, con el secretario general de gobierno, y se ponen de acuerdo. Y hasta hoy no veo que haya una queja mayor por ninguno de los sindicatos, sobre todo el mayoritario, que en Yucatán es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de estos minoritarios que lucen como comparsas y que su representación es mínima. Muchos de ellos pues, son realmente severamente cuestionados por la pasividad de sus dirigentes. Yo creo que aquí hay una línea que sea seguir en las manifestaciones, háblese de cualquier tipo. Si alzo mi voz, no me escuchan. Si salgo a las calles, no me escuchan. Pero si destruyo monumentos, como en el caso de la marcha de mujeres, que no estoy de acuerdo en la destrucción de monumentos, entonces me escuchan. En este caso, la única manera de que la autoridad me escuche es dejando sin clase a los alumnos, porque entonces ellos son los vulnerables, no hay manera de que hagan algo. Entonces, ¿qué hacer? Eso es lo que hacen los maestros, y a partir de la cerrazón de escuelas es cuando se abren las mesas de diálogo, a raíz de que cuando ya hay irrupciones como lo que vimos en Palacio de Gobierno hace unos días, es cuando entonces las autoridades inician esa mesa de diálogo para llegar a los acuerdos. Aquí lo único que no me parece y que se ha visto en el pasado, manifestaciones de maestros, que el maestro de la mañana se manifiesta en la tarde, el manifiesto de la tarde se manifiesta en la mañana, en un cruce donde el niño siempre va a tener clase. Claro. Y esa es una acción loable que deja al magisterio pues muy bien parado en sus manifestaciones muy constitucionales y de derecho, pero que no hay una afectación a quien no tiene por qué estar dentro de esta manifestación. Como hemos dicho, las mujeres tienen derecho a manifestarse, claro. En este caso, los maestros tienen derecho a manifestarse, por supuesto, esto no está a discusión. Lo que está a discusión es que entonces no están siendo escuchados, por eso se llegan a actos violentos, que no tendrían razón de ser si cada quien, como expliqué anteriormente, cumpliera su función. En este caso, los derechos de los alumnos se tendrían que reflejar en sus calificaciones, para eso están. Y los padres de familia están para velar que sus hijos, con clase o sin clase, lo vivimos en pandemia, estudien o no estudien. O sea, no es tirar culpas, es precisamente que cada quien haga lo que tiene que hacer. Aquí es evidente, y dirán los matraqueros de la derecha, que es una falta grave que no escuchó nunca el secretario de Educación Mario Delgado o su antecesor. Y los matraqueros de la Cuarta Transformación dirán que a fin de cuentas todo es un movimiento para querer afectar políticamente al gobierno en turno, que en este caso es el de Claudia Sheinbaum, aunque tampoco hubo respuesta con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y como aquí no somos matraqueros ni de unos ni de otros, pues aquí hay que señalar que si hubiera más escucha social por parte de las autoridades correspondientes, estos procesos, esto que vimos en Palacio, por ejemplo, lo del gas ni siquiera hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de estar en la puerta, porque no hay la certeza de que todos los maestros que llegaron eran violentos. De hecho, no fue así, fue un puñado nada más. Entonces, todas estas situaciones que son distractores alejan de la solución real. La solución es
cada quien que haga lo que tenga que hacer. Y si lo hacemos todos juntos, va a salir muy bien. Si yo hubiera una definición final, yo diría, no hay por qué afectar los derechos de los niños. Hay estrategias mejor planteadas para poder solucionar esa voz de lucha y esa manifestación que está en la... No coincido, porque los derechos de los niños incluyen también que los padres estén pendientes de su educación o sus tutores. No necesariamente necesitas estar en clase. Lo hemos visto, lo hemos dicho. En pandemia los niños no acudían a la escuela. Entonces, si no acudían a la escuela, pues bueno, sí tenemos una generación pandémica que a lo mejor tiene deficiencias en algunos temas, pero dependió mucho de cómo estuvieron pendientes los tutores, quién los acompaña. Entonces, por eso insisto, que me disculpe la Coparmex, que se ve muy mal queriendo usar a los niños y con carne de cañón, como un parapeto de una situación que tienen que atender ellos mismos. Bueno, pues hacemos una pausa comercial y regresamos en esta mesa de análisis. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes a este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo esto que es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso, continuamos en esta mesa de análisis político. Tercer tema que de alguna forma va vinculado con el tema de los maestros es este nuevo episodio que hemos visto en Palacio de Gobierno, un acto de represión por parte de los cuerpos de seguridad, pero no sé, a lo mejor estoy en error, me parece que es la primera vez que el propio gobernador lamenta los hechos, dice que no se debe de repetir, que las puertas del Palacio están abiertas para el pueblo, promete investigar qué fue lo que pasó. Lleva 6 meses este gobierno, llevan 2 actos de represión con las mujeres, ahora con los maestros. ¿Habrá una tercera ocasión? Dani, ¿quieres empezar con el tema? Son 2 actos de represión a 2 actos de protesta. Hablábamos en el bloque anterior, si hubiera más escucha social, no habría necesidad de actos violentos. Toda acción procede de una reacción, ojo, y no estoy diciendo que esté bien de aventar gases, aunque sea de un extintor que también tiene su dosis de química. Aquí el punto es que hay muchas promesas incumplidas históricas, hablamos de los últimos 20 años en Yucatán, que requieren ser atendidas y a veces acaban por no ser atendidas en tragedia, como lo vimos en el caso de la Prodenay con recientes hechos donde fallecen menores que pudo evitarse si hubiera una atención mejor en esos lugares. Entonces, me parece que aquí el gobernador actúa conforme al librito, él dice vamos a investigar. Para la percepción general, todo lo que ocurre en Yucatán relacionado con gobierno, el único principal responsable es él. Aquí él actúa, que además es un tema delicado, la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los lujos que se han presumido, más de 20 años en el cargo, es la misma policía de la administración anterior y de la anterior y de la anterior, y es el mismo secretario de la anterior, de la anterior y de la anterior. ¿Qué cambió? Hay que señalar que ahí se percibe que hay algo está pasando, o no es directamente el secretario el que toma las decisiones, o hay algunos filtros, o no se está informando adecuadamente. Recordaremos antecedentes 2018, 2019, una protesta numerosa por tratar de llegar y entrar al evento del primer informe de gobierno de Mauricio Vila. La verdad es que también era una cosa, no iban a entrar. Pues bueno, ahí se tira una granada de gases. ¿Quién la mandó? Hoy dicen, vamos a investigar. Vuelvo a preguntar,
¿Y el policía ese que tiró, lo investigaron? ¿Y cómo se llama? ¿Y sigue en el puesto o qué hace ahora? Entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada porque hay líneas encontradas. En aquel entonces se dijo que eran grupos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que estaban tratando de alguna manera de desestabilizar al secretario Saidén Ojeda para imponer después a otros personajes. Y se hablaba como presunto responsable de esta idea al señor Rosell, que era encargado del C5, hijo de Benito Rosell, destacadísimo panista. Entonces, bueno, aquí tendríamos que llegar a esta situación porque definitivamente algo está pasando. Los policías no se mandan solos, alguien les da la orden. Claro. Y como dije en aquella ocasión de 2019, no creo que el señor secretario diga, sí, malvados, hay que rociarlos, acaben con todos, porque estamos hablando de gente de mucha experiencia y un capital político. Entonces es muy posible que ahí haya un teléfono descompuesto y situaciones muy ajenas que no nos están revelando. Al final va a pasar como en 2019 o más atrás, cuando nos gasearon por ahí en 2003 con Ana Rosa Payán ante la incapacidad del director de la policía, Benjamín Millet, y asume el Puma Carrillo, que era el subsecretario en ese momento, y deciden tirarnos gases lacrimógenos en la Plaza Grande. Bueno, siempre hay una razón y casi siempre la razón es política. Si van a investigar, que investiguen, porque sí hay algo. ¿Qué opinas, Alex? El hartazgo siempre te va a llevar a una medida, siempre. Si tengo una hermana pariente violada y no hay justicia, si tengo una hermana mujer asesinada y no hay justicia, o cualquier desaparición de algún familiar y me convierto en un padre o madre buscador, siempre ese hartazgo va a llevar a una medida. Muchas veces la hemos visto desesperada, extrema. Ejemplos en el caso de las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó en Palacio de Gobierno? Yo veo una medida de contención con un uso de la fuerza, sí me pareció excesiva después, pero a una reacción, una acción en este caso. Las mujeres fueron las que tiraron presuntamente también un líquido que fue cuando se revierte la acción por parte de la policía. No juzgo la acción, no recrimino el actuar de la policía, tampoco recrimino el actuar de las mujeres, pero en ambos casos hubo un exceso. Allá es lo que estoy viendo porque hay una situación y he visto la violencia de cerca en las coberturas que se hacen, Tony. He visto cuerpos descuartizados en donde la familia busca justicia y represiones con balazos hasta periodistas, como sucedió en Benito Juárez, en Cancún, donde hasta periodistas recibieron impactos de bala para repeler una agresión. Entonces, he visto cómo la hermana, por ejemplo, de esta chica descuartizada, pedía justicia con la fuerza, rompiendo la puerta de fiscalía, tratando de quemarla. Eso no estoy diciendo que sea lo que debe de ser, pero estamos hablando aquí de dos puntos, el hartazgo y la acción y cómo contener esa agresión. Hoy los edificios públicos están en el centro de las manifestaciones. ¿Qué culpa se tienen? Si fue Francisco de Montejo un conquistador y dañó en el pasado, bueno, allá está la estatua. Si fue, pero ¿por qué la iglesia, por ejemplo, el año pasado, de la 8M, cómo fue violentada? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Bueno, muchas cosas en el pasado la iglesia pudo haber intervenido, sí, pero ¿por qué el edificio? Habría que estar en el papel de una niña, de un sentimiento o de una madre o un padre asesinado, una madre asesinada, una madre violada o desaparecida para saber la acción que están sintiendo estas personas para llegar a este punto de la agresión. ¿Qué vimos con los maestros? Una posibilidad de entrar a Palacio. Si no se contenía esa valla y no se realizaba esa acción de polvo de extintor, no me gusta hablar nunca del hubiera, pero vamos a plantearnos una pregunta ahorita. ¿Qué hubiera pasado si hubieran entrado en masa los maestros? No iban a entrar 5 ni 10, iban a entrar todos los que estaban
¿Y qué hubiese pasado? Serenidad, amabilidad, cordura. ¿Qué pasaba con este edificio histórico? No me pareció excesivo el polvo extintor, sí me pareció excesivo los chorros de agua en la 8M. Perfecto. Bueno, yo lo que insisto aquí es, la pregunta sería, ¿y quién gana con esos actos de represión? ¿O quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Pero sobre todo, ¿quién gana? Porque no creo que con 2 dedos de frente, ha demostrado 20 años de carrera ininterrumpida en Yucatán en el cargo, que estén pensando en decir, bueno, sí, vamos a hacerlo para afectar al gobernador. Ojo, lo que sí hemos visto es que hay una doble agenda, incluso nacional, cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum, las cúpulas de su partido, los neofifís, los que no quieren perder sus privilegios en 2027 o en 2030, tratan de imponerle, como ya lo vimos con la ley que pretendía Claudia Sheinbaum en contra de la reelección para el 2027 y se la mandaron a 2030, o contra el nepotismo que decía, bueno, si fuiste presidente, si fuiste senador, si fuiste diputado, por lo menos en 10 años no puedes tener un familiar en un cargo similar, o como alcalde no puedes tener un familiar en un cargo similar. Le dijeron que no, que hasta el 2030 se puede hablar de esto, en 2027 todo es libre. Entonces, si estamos viendo esta situación de enfrentamientos, recordemos que lo que es el gobierno del Estado, la administración de Joaquín Díaz Mena, fue esta especie de relojería fina o lo más fina posible, donde todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, e intentaron armar tantas líneas que hoy, y se los dije cuando alguna vez me invitaron a dar una consultoría para el tema del ISSSTE, era una torre de Babel que no se ponían de acuerdo qué pancartas iban o qué mensajes iban a dar en una manifestación del Día del Trabajo, y eran tantas las voces que le dije, no se van a poner de acuerdo, porque su agenda es otra. Su agenda no es buscar el beneficio de los trabajadores del Estado o de los burócratas. Su interés es político, y mientras haya estas divisiones de opinión, pues al final no se va a llegar a ningún lado. Y tan es así que muchas de estas voces tan violentas, iracundas, hoy trabajan en el gobierno del Estado, porque su movilidad era política. No les interesaba el tema del ISSSTE en sí, les interesaba un tema político entre partidos. Entonces hoy es posible, y pregunto, ¿quién se beneficia con estas rociadas? No creo que eso beneficie a Joaquín Díaz Mena, no creo que eso beneficie al comandante Saidén. Entonces habría que ver quién pretende beneficiarse con esta imagen de gobierno violento y represor. Aquí yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, y yo quiero hacer un comentario final. Vimos una irrupción tremenda en el Congreso del Estado el año pasado, donde hasta una chica se sube al estrado y con la bandera como niño héroe, la bajan, no hubo violencia, no había una especie de contención. Luego llega, ahora sí que creo que toda la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y me tocó ver esa manifestación, pero vuelvo a insistir en el comentario. ¿Por qué ese hartazgo, ese movimiento tiene que vulnerar edificios? Solo pregunto por qué. ¿Por qué? Porque realmente hay que estar en el dolor de uno, pero no puede tener la culpa un edificio. Hay maneras de manifestarse y estrategias que pueden afectar sistemas o al gobierno de una manera más inteligente, pero no a través de la conducta violenta. Ese sería mi comentario final. Perfecto, pues hacemos una pausa comercial, regresamos en esta mesa de análisis, volvemos.
tercer tema para platicar esta noche en esta mesa de análisis y cerrar la semana con este tema importante, el megapagón, apagón peninsular, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco. Hubo una explicación, no sé si eso es una justificación. ¿Quién quiere abrir fuego en la mesa? Déjame abrir porque yo creo que estamos hablando de una empresa de clase mundial. Eso dice el eslogan, pero estamos en una empresa de esa magnitud, perdóneme a CFE, pero no. Y lo digo con todas las letras, palabras que pueden ser. No tenemos una empresa de clase mundial. Hay mucha deficiencia con estos sistemas de apagones que han habido y son recurrentes. Usted lo sabe. ¿Cuántas en estos momentos de calor se colapsan transformadores, se colapsan líneas de transmisión? ¿Por qué? Porque hay un uso excesivo, dicen las autoridades. Pero vamos a ir a lo que dice el apagón. Dice Comisión Federal, 335,000 usuarios afectados, 4 estados, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, más de 35 municipios en diversas áreas de afectación. Estamos hablando de que dice la Comisión Federal de Electricidad que en la línea Mayacán, que es un gasoducto que empieza en Tabasco y termina en Valladolid, 777 kilómetros de este gasoducto, que hubo un exceso de humedad y que esa humedad afectó el gas. Las centrales eléctricas que estaban en el paso de este gasoducto tuvieron que realizar cortes de energía, por eso no fue un apagón total peninsular como hemos vivido, pero que sí fue un apagón que afectó a muchísimas personas. De 3 de la tarde, en términos generales, a 2 de la mañana, 11 horas. No todos tuvieron la afectación de las 11 horas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa, Tony, Daniel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será un inicio o una iluminación de lo que va a haber en lo que viene? Ahorita vamos a atravesar la etapa de mayor intensidad de calor para la península de Yucatán, con valores más allá de 38 a 44 grados y sensaciones térmicas de hasta 50 grados, dicen los especialistas, y eso pondrá otra vez en la prueba de fuego todo el sistema eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso digo, o no invierten. ¿Qué está pasando con ellos? No quieren invertir, no hay el dinero federal para poder subsanar estos errores. Ahí está la duda también. ¿Qué opinas, Dani? Bueno, volvemos al tema de los matraqueros. Los matraqueros de la derecha van a decir que esto es una falla más del gobierno de la 4T irresponsable y que está apuntando a llevarnos a ser como Venezuela o como Cuba. Los matraqueros de la 4T dirán que esto es una falla por parte de la empresa Mayacán, la empresa que tiene propietaria del gasoducto, y que pues bueno, se debió a que se les infiltró humedad en el gasoducto y aparte un gas de mala calidad. Esas son las dos posturas que nos quieren vender. La realidad es que esto es más siniestro de lo que podemos pensar, y me explico. La idea del gasoducto surge en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y después de Carlos Salinas estuvo Ernesto Zedillo, y después estuvo Vicente Fox, y después estuvo Felipe Calderón, y luego estuvo Enrique Peña Nieto, y después Andrés Manuel López Obrador. Todos son culpables de falta de planeación y meternos en este lío. ¿Cuál es el lío? El 58% de la energía eléctrica que se produce en México requiere gas natural y el 68% del gas natural que requiere toda la energía eléctrica del país es importado de Estados Unidos. O sea que si estamos en una discusión que nos preocupan los aranceles, que por cierto el 2 de abril habrá un nuevo episodio de esa telenovela, porque Trump nos está poniendo aranceles, preocupémonos más porque Trump no nos cierre la llave del gas natural, porque además las reservas de México no alcanzan para 60 días. Quiere decir que sin gas natural, México en 60 días
puede quedar a oscuras. Y entonces estamos hablando de un gran problema, porque si en estados como Yucatán nos dicen que el plan nacional es de construir 160,000 viviendas por año, y estas 160,000 viviendas van a necesitar por lo menos 320,000 kilovoltios amperios para poderlas echar a andar, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esa energía eléctrica? Y aquí el tema es el desabasto de gas natural mal planeado desde 1990 y que hasta la fecha los gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, con nombres ilustres, pues finalmente nos fallaron, porque hoy estamos más preocupados del fracaso de Pemex y la generación de gasolinas que de la generación de gas natural. Y no tenemos opción más que depender sí o sí de Estados Unidos. Hay una posibilidad de ampliación, la anunció el gobierno del estado, para el ramal Custal 2 de lo que es el gasoducto Mayacán, pero eso todavía no es una realidad. Y mientras las pequeñas generadoras de energía que se están construyendo o que se han ofrecido no son más que un Alka-Seltzer, una aspirina dentro de este gran dolor de cabeza que sí nos puede colocar a niveles de Cuba y de Venezuela, pero ojo, no es solo por el gobierno de la Cuarta Transformación, es por todos los gobiernos que le antecedieron y que no previeron esta situación del desabasto de gas natural. Creo que estamos ante un grave, gravísimo riesgo que quedó al desnudo con el apagón de días pasados. Las manifestaciones que vimos de la gente, de cerrar, bloquear calles, eso me pareció también un mensaje a la comisión de que no estás haciendo bien tu trabajo, porque no puedes quedarte 8 horas o días sin energía eléctrica, porque es un caos para tu vida, para la vivienda, para tu familia. Y no puede pasar. Vemos el caso de Cordemex, que tuvieron que retener a gente de la comisión, los vehículos de la comisión, para decirle, de aquí no te vas hasta que no me resuelvas mi problema. Ha pasado el tiempo. ¿Y cuántas veces has visto cambiar la línea de tu transmisión, el transformador, los postes cayéndose? No hay una inversión real a todo este sistema eléctrico. Yo no sé cuánto dure un cable de energía o un transformador, cuál sea su vida útil. Lo cierto es que está fallando. Y ahora está pasando con el alegato de la comisión que dice que mientras más gente, más calor y más consumo en el mismo momento, eso colapsa. Entonces, hay cierta lógica, pero no me la creo todavía. Es que hay una cadena de complicidades. Aquí el tema es, seguimos construyendo, se sigue construyendo, pero no va el crecimiento a la par con los servicios que se van a utilizar. Y ahorita es la energía eléctrica, al rato va a ser el agua. Estamos hablando de que 1,000 viviendas requieren por lo menos de 3,000 metros cúbicos de agua para poder darle abasto a esas 1,000 viviendas. Imagínate, 160,000 viviendas por año. Esto va a ser una locura, y es una locura en la que participan las direcciones de obras públicas y desarrollo urbano de los ayuntamientos, dando firmas a los constructores de estas mafias inmobiliarias, de estas mafias vivienderas, donde pareciera que el negocio es hacer las casas, no venderlas, porque a lo mejor después las vendemos al Infonavit o las vendemos al agiotismo, si las vendemos porque hoy por lo menos 3 de cada 10 casas en Mérida están vacías. Entonces, no hay necesidad de vivienda, vivienda hay. El tema es que, bueno, hay un negocio creciente de mafias que requieren este ingreso, mafias vivienderas, mafias inmobiliarias, y entonces esto se va conjuntando y está involucrada las direcciones de los ayuntamientos y está involucrada la hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Semarnat y la Profepa. Siguen construyendo fraccionamientos y autorizando fraccionamientos donde no hay la posibilidad de tener energía eléctrica, porque esto va a afectar a los colonos. Si no, pregúntele a Héroes, pregúntele a las Américas. Es un caos y sigue construyendo. Cerramos la mesa de análisis. Comentario final, Alejandro Sánchez. Pues yo creo que 2 temas me parecen muy importantes: la afectación de los menores ante la falta de clases. Eso no puedo coincidir que un voz de grito, un voz de ejercer un derecho pueda afectar el derecho
de alguien que no tiene voz. 2, tenemos en nuestro país una empresa de clase mundial, dice el eslogan, no en los hechos. Esto ha sido un apagones recurrentes en la península de Yucatán. Los vamos a seguir viendo en tu colonia, en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos equipos deficientes. Ese sería mi comentario. Daniel Barquet. Sí, bueno, el tema de la CFE sí es todo un caso. Ojo, Andrés Manuel López Obrador generó muchos engaños, pero el hacernos creer que era una empresa de clase mundial la CFE no fue de él. Este engaño viene de otros gobiernos. Los eslogans están allá desde hace décadas. Entonces, esta idea de que era una empresa de clase mundial cuando no lo es, pues es lo que ha permeado y ahorita pues están los resultados. Insisto, el tema de la luz puede ser caótico. Preparémonos para apagones y ojo, no por el cuento que dicen, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. No, este es un tema de muchos gobiernos y muchos funcionarios que hoy siguen en activo que están involucrados y que no lo previeron, no hubo planeación, hubo negocio. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Alejandro, gracias. Gracias. A usted por Buenas estar noches. igual acompañando, gracias. Buenas noches. La próxima semana, la misma cita a través de la misma frecuencia vía streaming. Hasta entonces.